Vamos a analizar ahora en detalle lo que fueron las elecciones territoriales de la jornada de ayer en Colombia con el abogado y politólogo, autor también de libros que revisan la historia política reciente, en particular de América Latina, Iván Garzón, académico también. ¿Cómo está? Hola Lucía, un placer. Buenos Muchas días. gracias por esta conversación. A usted además que conoce muy bien la realidad colombiana. Para toda Latinoamérica, primero, ¿cuál es su primera aproximación a los resultados de la jornada de ayer? ¿Cómo describiría usted esta jornada? Bueno, yo creo que hay dos elementos en los que coinciden los distintos analistas desde anoche y es, un primer elemento es que el pacto histórico, la coalición de gobierno, sufre una derrota en las urnas de manera estruendosa. Esto, digamos, tiene matices que es importante tener en cuenta. Un primer matiz es que evidentemente mejora el desempeño que tuvo en las elecciones de hace 4 años, aunque de manera muy poco significativa. Un segundo matiz es que la coalición evidencia una vez más que realmente es una colcha de retazos, que no tiene una estructura partidaria, que no tiene un proyecto bien articulado y que por lo tanto en estas elecciones en las cuales las maquinarias políticas son tan protagónicas, pues evidentemente ha sufrido una derrota muy considerable. Y el tercer elemento que matiza esa derrota es que no tenía candidatos fuertes. O sea, realmente las figuras que promovió, salvo Bolívar en Bogotá, eran figuras poco conocidas y en realidad con muy poca trayectoria incluso dentro de la izquierda. Y un segundo elemento que podríamos señalar del análisis es el país gira a la derecha. Es evidente que el experimento que hace 4 años significaron varias candidaturas independientes en Medellín, en Cali, en Bogotá, esta vez, digamos, sufre un retroceso muy significativo y el país, podríamos, para decirlo en un lenguaje que se entiende en toda América Latina, prefiere mal lo conocido y por lo tanto el péndulo gira a la derecha y le complica la gobernabilidad a Petro para estos casi 3 años de gobierno que tiene por delante. Claro, gira a la derecha, retoma su rumbo, la verdad, porque como usted señalaba, lo que sucedió en este último tiempo, con la elección además presidencial de Gustavo Petro, es una excepción en Colombia respecto de cuáles son los partidos y los nombres dominantes en la política colombiana. Antes de analizar a los triunfadores y realmente cómo se rearticula ese mapa, quienes responden a la derecha, quienes responden al centro, quizás a movimientos más moderados, eso lo podemos conversar en unos minutos más. Antes quiero ahondar un poquito en esto que usted nos ha señalado recientemente, porque además podemos desconocer los detalles de la política colombiana, ¿no es cierto? Cuando usted habla que lo que se reinstala es que aunque suba un poco respecto de su votación de hace 4 años, refiriéndose a las territoriales, ¿no es cierto? No a las regionales, no a la presidencial, es que no hay estructura. O sea, podemos entender que el pacto histórico triunfa por un momento coyuntural político que es capturado por un liderazgo que podría ser el de Petro, ¿no es cierto? Pero que no hay partidos, no hay organización territorial que ayude a permanecer con ese liderazgo construyendo o reafirmando lo que se logró construir hace 4 años en torno a la figura de Petro. Así es. Hay que tener en cuenta, digamos, varios elementos. El pacto histórico es una coalición que realmente se desarrolló de cara a las presidenciales del 2022. Y esto es algo que evidencia o que revela también su fragilidad. Y es una coalición que realmente concentra una diversidad de movimientos de izquierda, pero realmente todos muy débiles. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, como bien dices, Petro logró capturar esa sensación de inconformidad, ese malestar Y era una figura que conocida expresó el también. estallido. Era una figura muy conocida, pero en realidad Petro es la excepción a la regla. Es decir, Petro es una figura conocida, es una figura con nombre político, con trayectoria, con experiencia, y en realidad la izquierda colombiana carece de eso. Y por lo tanto, la posibilidad de que en el 19 llegaran figuras alternativas, progresistas, que de alguna manera se consolidaran
en esa dirección ha quedado sepultada, porque los dos principales bastiones, que es la segunda y la tercera ciudad del país, Cali y Medellín, gobernados por la izquierda, sufriendo derrotas muy considerables, pero además por sectores totalmente opuestos, es decir, ni siquiera por opciones más o menos moderadas, sino incluso por una versión de centro derecha en Cali, un empresario, y por una versión del uribismo más tradicional, si se quiere, que es la de Federico Gutiérrez en Medellín. Claro, que no es el caso de Galán, que lo vamos a estar analizando en detalle, pero habla también de un fenómeno que estamos viendo en otras partes del mundo, que es que se busca una alternativa, algo distinto, un cambio, pero la ciudadanía no logra las respuestas, el enojo continúa y ese enojo se va transformando en elegir cada vez elementos más polarizados, salvo que ocurra algo excepcional, como por ejemplo lo que estamos viendo también y con sorpresa, y además con expectación en la política argentina, por ejemplo. No sabemos qué es lo que va a terminar pasando, pero lo que sí hemos visto en toda América, la verdad, desde el norte hasta el sur, y en otras partes del mundo también, es cómo se van, ante este descontento ciudadano, extremando las posiciones. Lo que le quería consultar en último término en torno a la figura de Petro y al pacto histórico, que además, como usted señalaba, fue una suma de movimientos y de partidos sin fuerza, pero que además se han ido desarmando durante el propio gobierno también. O sea, no solamente no tenían construcción hacia abajo para poder sostenerse los territorios, sino que además, siendo gobierno, también se han ido desarmando ante la discusión de las, sobre todo, reformas más controvertidas o con menos apoyo político por parte de los otros sectores. La pregunta que le quiero hacer es en torno a la participación, para terminar aclarando eso. Esa población que se desencanta, que creyó que tenía una esperanza y que votó por Petro y el pacto histórico buscando ese cambio, ¿no votó o votó por otro? O sea, me refiero al porcentaje de personas que participaron del padrón electoral en esta elección. ¿Disminuyó o cambió? Yo creo que ayer en el reconocimiento de la derrota, Bolívar dijo una cosa que valdría la pena retomar. Además, porque hace parte, digamos, de la escasa autocrítica que ha tenido el pacto histórico en estas horas. Y es, la gente está desilusionada y creyó que en un año ya se podían ver los cambios y las reformas. Yo creo que esos dos elementos ayudan mucho a explicar lo que está sucediendo. Pero hay un tercer elemento que además está presente en la agenda latinoamericana muy, muy fuerte, y es el tema de la seguridad. La agenda de la seguridad tiene un gran problema en Colombia, y es una agenda muy conocida, en la cual la derecha siempre ha cosechado mejores triunfos, básicamente porque ofrece mano dura, básicamente porque ofrece muchas veces medidas populistas, básicamente porque ofrece el talante de gobernantes que dieran la impresión de que con ellos sí se van a resolver esos problemas, y eso se volvió a poner sobre la mesa ayer. La expresión más clara de eso, digamos, de esa polarización de la que hablas y de ese desespero de buscar opciones que por lo menos pongan algo de orden, se dio en Bucaramanga, que es la quinta ciudad del país, que la gente votó por un pastor cristiano que promete unas medidas que son propias de China, pero que en Colombia serían muy difíciles de implementar, además de costosas, como drones, reconocimiento facial, es decir, una serie de cosas que son un poco extrañas, disruptivas para la política colombiana, y que explican que tenemos el mismo problema que otros países, y es una clase política que no es capaz de sintonizar con las necesidades de la gente, y por lo tanto no es capaz de ofrecer soluciones que sean al tiempo razonables y viables también. Qué importante eso. Hablemos de la figura de Galán, quien obtiene la nominación a la mayor cantidad de votos para convertirse en alcalde de Bogotá. Lo de Galán es muy interesante por varias razones. Primero, porque después, o sea, es la segunda elección que pierde la izquierda. Bogotá había sido el bastión político de la izquierda en el país. Después de varios gobiernos, pues ahora se consolida una tendencia, y es Bogotá dejó de ser el bastión de la izquierda. Y eso, digamos, es muy, muy significativo, porque no solo Galán, que es de centro derecha, gana, sino, con una votación además abrumadora, sino que además la opción que le sigue ni siquiera es Bolívar, que era lo que todo el mundo pensaba que podía suceder, sino Juan Daniel Oviedo, que es un tecnócrata, exdirector del DANE, de la Agencia Estatal de las Estadísticas, con un perfil, digamos,
evidentemente de burócrata, de tecnócrata, perdón, y por lo tanto queda claro que hay un rechazo hacia cierta forma de gobernar la ciudad en los últimos años y que hay un reclamo de mayor tecnocracia y mayor seriedad en el gobierno. Además es interesante por otra razón, y es porque de alguna manera el baluarte de la izquierda no solo está en Bogotá, sino que además la votación más significativa del pacto histórico está en Bogotá. Entonces eso significa que evidentemente Petro está perdiendo la calle y el lugar en el que supuestamente mejor podía estar. Lo de Galán abre, digamos, un nuevo ciclo que es paradójico porque viene de una familia tradicional, tiene un pasado como político tradicional, pero al ser una persona joven y al tener, digamos, como una visión un poco más fresca, se ha presentado siempre como una alternativa más seria de cambio. Interesante la figura de Galán, además muy simbólica también da su trayectoria familiar, ¿no es cierto? Su historia familiar y la historia de su padre. Vamos a ver cómo se posicionan también estos nuevos liderazgos con miras a nuevas elecciones más adelante, incluso presidenciales. Muchas gracias, Iván Garzón, politólogo, abogado, además investigador y académico, autor. Voy a mencionar sus libros también por si alguien los quiere buscar. El pasado entrometido, relacionado con la memoria histórica y cómo se utiliza la memoria histórica como campo de batalla política, y Rebeldes, Románticos y Profetas. Muchas gracias, académico además de la Universidad Autónoma de Chile, por estar en esta conversación. Que esté muy bien. Un placer, Lucía. Saludos. Un gusto.